Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Si nosotros amamos a nuestros hijos, pongámoslos delante del Señor, enseñémosles estos mandamientos y caminemos con ellos hacia la vida que Dios nos ofrece. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de saludarnos por este medio. En esta ocasión vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición para que nos permita continuar hablando sobre su palabra. Soberano Señor, en esta noche te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por las lluvias que han caído sobre Guatemala. Es tan necesaria esta lluvia, Señor, para alimentar a las plantas y también para refrescar el ambiente. Gracias, Señor, porque tú exactamente determinaste los tiempos y las estaciones, como la lluvia, el verano. Señor, admirables son tus obras y maravillosas de poder ver el control que tienes tú sobre el clima, Señor. A pesar de que las cosas estén cambiando, tú nos haces vivir, oh Dios, siempre en una tierra bendecida por ti. Gracias por tu provisión, gracias por tu bendición y en esta preciosa noche, Señor, quédate con nosotros para poder estudiar tu palabra de acuerdo a lo que nos has dejado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Concluimos entonces en las enseñanzas de lo que la palabra nos da en relación a la instrucción para nuestros hijos. Nosotros como papás somos los responsables con mamá de poder llevar a cabo la enseñanza de estos mandamientos. La palabra de Dios nos enseña en todas las áreas de la vida, pero por supuesto cuando las tenemos desde nuestra temprana edad, una formación con los principios, una formación con esa palabra maravillosa, la vida de las nuevas generaciones tendría que ser diferente, tendría que ser distinta, porque esa palabra ya está sembrada en nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo? Somos responsables delante del Señor por nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando? Y platicábamos con nuestro hermano Mario Castillo, quien me compartió algunas notas sobre lo que es la importancia de que las nuevas generaciones sean totalmente instruidas de acuerdo a lo que nosotros vemos en su palabra. Por supuesto que terminar la carrera, ver a nuestros hijos ya adultos, como platicábamos también con nuestro hermano Mario, de ver a sus dos hijos ya casados y de poder dar inicio a su matrimonio, es algo maravilloso que el Señor nos permite poder disfrutar en este mundo y poder ver la realización de la vida de nuestros hijos en cuanto a sus estudios, en cuanto a los principios que han sido puestos en el corazón de cada uno de ellos. Ellos ya toman sus decisiones, pero que al momento de tomarlas pongan en cuenta al Señor. Y por eso vamos a
continuar y a reflexionar sobre esta última parte en la responsabilidad de nosotros. La Biblia nos enseña cómo pasó de una generación a otra, de una generación bendecida y sabia como fue el haber traído aquel pueblo de Egipto y llegar hasta la tierra prometida. El Señor nos enseña que aquellos hombres que venían al frente pudieron instruir a las nuevas generaciones que iban naciendo en el desierto. Ellos vieron su gloria, ellos palparon la gloria del Señor, pero también nosotros debemos de estar conscientes que la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad de trasladar el conocimiento del Señor, sus principios del Señor a las nuevas generaciones es lo que nosotros debemos de hacer con responsabilidad. Una generación que caminó por el desierto y la nueva generación que entró a la tierra prometida. Una generación obediente al Señor y otra generación desobediente y totalmente ignorante en relación a los principios y a los mandamientos del Señor. El libro de Josué nos presenta a la generación como algunos la conocen como la generación del desierto. Y también vemos que el libro de Josué es un libro donde nos relata la victoria de Josué y lo que Dios hizo con aquel pueblo. Josué, por mandato del Señor, repartió las tierras y vemos que en el camino la victoria que le dio Dios a Josué está registrada. Ellos vieron su gloria. Ellos vieron cómo el Señor peleó por el pueblo de Israel. Sin embargo, esto puede ser una realidad ante aquellos que experimentamos la visitación del Señor y conocemos en parte su palabra y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero es importante que esa relación, esa experiencia personal, también nuestros hijos la puedan disfrutar, la puedan tener para que continuamente puedan buscar del Señor en cada momento de su vida. Veamos qué nos dice Josué 24:31. La palabra del Señor nos dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las palabras y obras que Jehová había hecho por Israel. Es importante poner atención que aquí nos dice exactamente qué fue lo que mantuvo a aquella generación estable, porque había un hombre que se llamaba Josué y que amaba al Señor. Todos conocemos quién fue Josué, pero también nos habla aquí y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Toda aquella peregrinación que el pueblo de Israel hizo a través del desierto fue una evidencia real de cómo aquel pueblo conoció al Señor. Ver sus obras en el desierto, ver el sustento que Dios
tuvo con el pueblo de Israel. La dependencia totalmente del Señor al pasar aquellos momentos difíciles. Por supuesto, aquí debemos de ver que hay una reflexión importante que nosotros debemos de poner en práctica. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué había experimentado la bendición del Señor cuando estuvo con Moisés. Josué estuvo presente en los momentos que Dios visitó a Moisés. Josué estuvo presente, era prácticamente el ayudante, el que estuvo ahí apoyando en algo necesario con Moisés, pero que también él aprendió a conocer al Señor. Si bien es cierto, el Señor estuvo con Moisés, pero la experiencia de Josué también fue conocer al Señor. Muchas veces podemos estar cerca de alguien, conocerle, pero no aprender las cosas que realiza. Y es por eso que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor. La experiencia que hemos tenido al conocer al Señor Jesucristo, debemos de decirles a nuestros hijos quién es el Señor. Vimos los mandamientos importantes que nuestros hijos tienen que tener en su corazón, y es amar al Señor por sobre todas las cosas. Nuestros hijos tienen que tener en su corazón que solo hay un Dios y que no hay nadie más fuera de Él. Las otras podrán ser metales, porcelana, yeso, madera, hierro, de cualquier material, pero no son dioses. Son hechos de manos de hombre, y por eso nosotros debemos de insistir, porque lo que la palabra nos enseña es que solo hay un Dios. El pueblo de Israel tuvo esa enseñanza. ¿Qué fue lo que sucedió con aquella generación que no conoció al Señor? La responsabilidad es nuestra de trasladar los mandamientos a las nuevas generaciones. Por eso es importante ver qué fue lo que pasó aquí. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué. Y también aquellos ancianos que caminaron con él vieron la obra del Señor. Nosotros conocimos al Señor en diferentes circunstancias, pero que también tenemos una experiencia de cómo ha sido Él en nuestros días. Y debemos de platicar con nuestros hijos cómo se ha manifestado el Señor en nuestra vida. Leer la palabra será el fundamento que nosotros dejemos en el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué aquella generación que caminó en el desierto fueron victoriosos? La respuesta está ahí, en el versículo que acabamos de leer. Sirvieron a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, todo el tiempo que vivieron los ancianos. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos da? Que el hombre necesita que alguien lo vigile para ser obediente a los mandatos y al testimonio del Señor. Pero eso también nos llama y nos está enseñando
¿Qué cuidado debemos de tener nosotros? No servir porque los líderes se encuentren vivos, sino servir a Dios por agradecimiento, servir a Dios porque le amamos, servir a Dios porque ya es parte de nuestra vida. ¿Por qué le sirvieron al Señor? Vemos que la palabra nos dice, porque sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos ya habían visto parte de las obras del Señor, porque como el Señor había enviado aquellas plagas y cómo el Señor se había manifestado en medio del pueblo de Israel. Dios daba inicio a realizar maravillas con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. El pueblo de Israel vio sus obras y por eso realmente sirvieron al Señor. El Señor trabajó con el pueblo de Israel de una manera muy especial. Salió Israel del pueblo de Egipto. El Señor caminó con él y ellos empezaron a ver la nube que los cubría, la llama que los guiaba de noche. Ellos vieron cómo el Señor los sustentaba. Ellos vieron la alimentación que les dio el Señor en el desierto. Algo muy importante, su ropa no se desgastó. Es decir, ahí no encontraron en el camino ningún centro comercial donde pudieran ellos ir a comprar ropa para continuar su camino. Ellos dependieron totalmente del Señor. ¿Quién fue el guía? ¿Quién fue el que los instruyó? Fue Josué al que Dios dirigió. Pero en este caso, nosotros los padres somos los que estamos guiando a nuestros hijos en este camino. Y somos los que debemos de enseñar a que nuestros hijos amen al Señor, a que nuestros hijos aprendan los fundamentos que estén en su palabra. Por eso prácticamente hoy estamos hablando de lo que debemos de hacer nosotros los padres y de la responsabilidad que debemos de tener de enseñar a nuestros hijos los fundamentos. Y por eso debemos de insistir. Somos los responsables de dejar en el corazón de ellos los principios del Señor. El pueblo de Israel que caminó en el desierto sabían las obras que el Señor había realizado. Es necesario conocer y reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir agradecido por ello. Pero contrario a aquellos que venían caminando, a los hijos del desierto, el libro de los Jueces también en algunas ocasiones podemos ver que se refieren como al libro del fracaso. Nos presenta a la siguiente generación de israelitas, a los que nacieron en la tierra prometida y de los cuales también el libro de Jueces nos dice lo siguiente. Jueces, en el capítulo 2, versículos 10 y 12 leemos. Y se levantó después de ellos, después de los hijos del desierto, otra generación que no conocía a Jehová.
ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y algo que enoja, molesta al Señor es precisamente la idolatría. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, al Señor de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Hagamos un alto y veamos qué es lo que aprendemos de lo que acabamos de leer. Número 1, no conocían a Jehová. ¿Por qué no conocían al Señor? Si habían sido aquellos padres que habían traído, que habían caminado, que Josué los había dirigido y habían visto las obras del Señor. Eran los responsables de trasladar estos principios a la nueva generación. Y por eso nosotros vemos la importancia de enseñar a nuestros hijos que conozcan al Señor. Somos los responsables de que cada uno de nuestros hijos confiese al Señor como su Salvador, pero que también aprenda a conocer al Señor desde pequeño. Cuando nosotros tomamos nuestros alimentos, debemos de dar gracias al Señor porque Él los ha provisto. Hay muchas personas, muchos hogares que no tienen para sus alimentos y que es necesario salir a pedir a la calle una limosna para poder comprar y llenar su vientre. Nosotros al orar y dar gracias al Señor es porque tenemos un plato de comida. Y por eso ellos deben de ir aprendiendo que el que proveyó esa comida es el Señor. Que si tenemos un techo, es el Señor el que ha provisto ese techo. Ha bendecido la mano de nuestro trabajo, ha provisto la bendición. Nuestros hijos deben de saber que el que provee es el Señor, que si salimos de casa a trabajar y llegamos en la noche, es porque el Señor nos ha dado un trabajo y lo debemos de cumplir con esfuerzo para poder tener los recursos necesarios para poder proveer de comida, de ropa y de todos los gastos que se requieren en esta tierra. Dios realmente es misericordioso, pero nosotros somos los que debemos dar esta enseñanza a nuestros hijos. Ellos deben de aprender a depender del Señor también. Ellos deben de orar porque nosotros les enseñamos a orar. Ellos deben de conocer quién es el Señor desde temprana edad. Y por supuesto lo que nosotros estamos viendo es que esta nueva generación se va tras los Baales. Es algo que el Señor aborrece. Y nosotros debemos de dejar en el corazón de cada uno de nuestros hijos que Él es el único Dios verdadero, pero es un Dios vivo.
No es una estatua, no es una imagen, es el Dios que está en nuestro corazón. Ellos lo tienen que conocer. Luego el número 2, no conocía la obra o las obras que el Señor había hecho en el camino durante el trayecto o de la peregrinación que hicieron hacia la tierra prometida. Ninguno se preocupó de trasladar esta información, este conocimiento, esta experiencia a las nuevas generaciones. Hay abuelitos que se ponen con sus nietos y les cuentan parte de las experiencias de la vida. Y es importante por eso que nosotros, hoy que ya tenemos el privilegio de tener un nieto, somos los responsables de trasladar a esta nueva generación quién es el Señor. Así como el pueblo de Israel caminó en el desierto, esta otra generación que nosotros vemos que ya nació en la tierra prometida, debe de conocer al Señor, debe de saber quién es el Señor, quién los llevó a aquella tierra. Pero eso solo nosotros los papás podemos comunicarle a nuestros hijos cómo es posible que hoy en día nosotros estemos en una iglesia sirviendo al Señor y podamos ser de testimonio a ellos para que ellos conozcan sus obras. ¿Dónde están nuestros hijos en el culto de la oración? ¿Dónde están nuestros hijos en el momento que nosotros oramos? En el momento que leemos su palabra, ¿dónde se encuentran ellos? Es lamentable leer que los hijos de Israel sirvieron a los Baales. Número 4, abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres. No puede ser posible que nos olvidemos del Señor, que no transmitamos esa información. Número 5, no sabían que Jehová los había sacado de Egipto. Se fueron tras otros dioses. ¿Qué nos enseña esta experiencia israelita? ¿Cuál es la enseñanza? La comodidad nos hace olvidarnos del Señor. Aquella nueva generación ya no era oprimida por los egipcios. Ya estaba en la tierra que Josué les había entregado. Estaban en otra condición. Y el acomodarnos, el ya no buscar al Señor, se va haciendo normal. Y nuestros hijos pueden ir creciendo y no van a aprender absolutamente nada. Somos los responsables de enseñarles a ellos quién es el Señor. Lamentablemente las penas nos mantienen unidos. Cuando hay penas, cuando hay aflicciones, cuando hay situaciones difíciles, sí nos mantienen unidos y sí nosotros estamos afligidos y buscamos al Señor. Mientras Israel anduvo en el desierto, vivió clamando y en ocasiones reclamándole a Dios. ¿Y quiénes tuvieron la culpa de que los nacidos en la tierra prometida no conocieran a Dios? Sus padres, porque olvidaron enseñarles a sus hijos los caminos del Señor.
Leemos ahí en Deuteronomio en el capítulo 6 y versículo 6 al 12 lo importante que el Señor señala en esta parte de la Escritura. Nosotros debemos de tener el cuidado de que nuestros hijos puedan leer con nosotros la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6 y del versículo 6 al 12 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos se olvidaron prácticamente de estos mandamientos. El Señor se los había recalcado y se los había encargado, que era responsabilidad de los padres trasladar estos mandamientos a la siguiente generación. Por eso es importante hacer un resumen de lo que hemos hablado. Somos nosotros los padres los responsables de enseñar a nuestros hijos qué hay en la Escritura, qué nosotros vivimos, a quién nosotros tememos. El libro de los Jueces nos enseña que en el momento en que Israel abandonaba a su Dios, los entregaba como esclavos de los otros pueblos, pero también cuando el pueblo de Israel clamaba y se arrepentía y clamaban al Señor, también el mismo Señor les respondía. El Señor estaba ahí en ese momento, levantando a hombres que libertaran a aquel pueblo de Israel que era oprimido. Pero los responsables de esta opresión éramos los padres que no enseñaron los principios a los jóvenes, a aquella nueva generación. Por supuesto que todos queremos la bendición del Señor, todos queremos ser bendecidos por el Señor. Debemos de interesarnos en conocer a Dios y servirle, pero servirle siempre, no servirle cuando estamos en aflicción. En el momento que abandonamos al Señor, en el momento que una persona abandona al Señor, Dios también lo abandonará y queda expuesta a cualquier ataque del enemigo. Es lamentable ver que mucha gente conoció al Señor y que ya no está en sus caminos, pero que algún día también se arrepentirá y esperamos que vuelva. Los mandamientos que Dios ha dejado deben de ser enseñados constantemente. Debemos de estar seguros que en su corazón están esos principios, esos mandamientos. Debemos de estudiar la palabra con nuestros hijos, debemos de sentarnos con ellos, debemos de ser ejemplo para que ellos vean también en nosotros de que no solo comunicamos la palabra del Señor, sino que también la vivimos. El libro de Josué es interesante, las lecciones que Dios nos ha dejado en este libro
para ponerlas en práctica. Josué, como todos conocemos, es figura de Cristo que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor también vino, murió por nosotros y nos conduce a las moradas celestiales. Es importante que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Durante la peregrinación a Canaán hubieron momentos difíciles, peleas en las cuales también salieron ellos derrotados, pero también condujo al pueblo hacia la victoria, hacia la tierra prometida, y a pesar de aquellos momentos de tribulación que pasaron, también hubieron momentos de gloria, momentos de tristeza, momentos de derrota, pero también de paz. También hubieron lágrimas, pero algo muy importante, se sostuvo como viendo al invisible. La palabra de Hebreos 11:29 nos dice lo siguiente: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, mantuvo su confianza en el Señor. La palabra del Señor es bien clara y nos habla que, si bien es cierto, hubieron momentos de dificultad, pero también hubieron momentos de gloria, donde Dios se manifestó, donde el Señor los acompañó y los llevó aquí a tierra. Por la fe, entonces vemos que Egipto quedó atrás y ellos continuaron como viendo al invisible. La vida nos enseña que los líderes que estuvieron al frente se mantuvieron en fe, esperando en el Señor, confiando en el Señor, confiando en su palabra, esa palabra que hace fuerte al sencillo, esa palabra que da sabiduría, esa palabra que nos enseña que amar a Dios por sobre todas las cosas es lo mejor. Con temor, Josué fue el que dirigió al pueblo de Israel. El Señor estuvo siempre con Josué. Josué conoció al Señor. Nosotros como padres somos los llamados a guiar a nuestros hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, pongámoslos delante del Señor, enseñémosles estos mandamientos y caminemos con ellos hacia la vida que Dios nos ofrece. Nosotros tenemos una responsabilidad de conducir a nuestros hijos por el camino correcto. Habrán dificultades, corrijámoslas, no las dejemos al olvido porque ellos se dan cuenta. Si hay problemas, sentémonos con ellos, hablemos, platiquemos. La vida, por supuesto, para ellos será de enseñanza, será de disciplina, pero también veamos los momentos alegres que pasamos con ellos. Ellos llegarán adultos, pero conociendo al Señor, porque usted precisamente tuvo el tiempo para poder enseñarle la palabra del Señor. No bajemos la guardia en ningún momento, enseñemos los mandamientos y tendremos la victoria. Segunda de Timoteo 4:7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Terminemos la carrera enseñando a nuestros hijos los principios del Señor. Josué estuvo vigilante todo el tiempo para que el pueblo se mantuviera obediente y fiel a Dios. Nosotros también debemos de vigilar a nuestros hijos, que ellos obedezcan al Señor, que ellos busquen conjuntamente con nosotros los caminos del Señor, que sean fieles al Señor, que nosotros nos ocupemos también
de que ellos caminen continuamente con el Señor. La exhortación que nosotros vemos aquí, que Josué hizo al pueblo del Señor, fue únicamente cuando Él estuvo vivo. Es lamentablemente ver que después de su muerte no hubo una generación fuerte en el Señor. Quiera Dios que nosotros podamos poner esta lección en nuestro corazón y de poder ver que vale la pena servir al Señor, pero que también nuestros hijos aprendan juntamente con nosotros a buscarle en todo momento. La palabra del Señor nos dice que juntamente con los ancianos, quienes eran conocedores de la ley y por su experiencia que habían caminado, conocían al Señor, es necesario que nosotros como padres también conozcamos su palabra, que conozcamos al Señor, que conozcamos sus caminos. Y con esto termino con el versículo de Daniel en el capítulo 11 y versículo 32. Con lisonja seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Recordemos que esta palabra también el Señor se lo encomendó a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. No desmayemos en la enseñanza que tenemos que realizar con nuestros hijos. Que el día de mañana ellos crezcan, amen, teman al Señor, pero que le conozcan en su corazón. Padre, gracias porque nos has dejado esta palabra en el libro de Josué para poder aprender de esta enseñanza que nosotros somos los responsables de transmitir estos mandamientos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que sea una realidad, que nos esforcemos, que podamos poner en práctica tu palabra. Ayuda, oh Dios, a aquellas nuevas parejas que acaban de contraer matrimonio y que también ellos pongan en su corazón y en el corazón de sus hijos el enseñar estos mandamientos para que cuando sean grandes no se aparten de tus caminos. Oramos por la juventud, oramos por todo tu pueblo, que tú lo guardes y derrames en cada uno tu bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y mediten en la palabra del Señor. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.